Un saludo cordial a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes y la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, pues todos los domingos en la columna de opinión que el diario El Meridiano de Córdoba me publica, también aprovecho la oportunidad a través de estos medios audiovisuales de hacer lectura de la respectiva columna. La columna de esta ocasión la he titulado Ideas para pensar la cultura política en Colombia. En estos momentos donde, digamos, el ejercicio de la política, el ejercicio del poder político se ve en una dinámica permanente, se requiere también elementos de juicios, elementos teóricos, elementos conceptuales que permitan al conjunto de la ciudadanía pues, hacer inferencias, hacer análisis y hacer juicios críticos alrededor del ejercicio de la política y alrededor del ejercicio del poder político. Por eso nuestra columna se titula Ideas para pensar la cultura política en Colombia. Ideas que permitan hacer una reflexión cada vez más racional, que permitan pensar la política en términos de cómo se ha constituido, cómo se ha construido y cuál es el fin realmente de la política y el fin del ejercicio del poder político frente pues, a los nuevos escenarios que el país vive y esos escenarios pues, en el ámbito local. Existen tres grandes ideas que caracterizan la cultura política occidental y que han dado forma y sentido a los seres humanos que hemos nacido en su dominio. La primera de esas ideas corresponde al logos griego, entendido el logos como razón, discurso, palabra, argumento. La segunda idea de la cultura occidental la representa las tesis jurídicas elaboradas por los jurisconsultos romanos y que han dado origen a la tradición del derecho en las sociedades modernas. Y la tercera idea, proveniente del cristianismo, que universalizó la condición de la existencia del ser humano a partir del reconocimiento y la existencia del otro, el prójimo. Estas son las tres grandes ideas con las cuales, de una u otra forma, la cultura occidental de la cual nosotros hacemos parte se ha pensado y se ha repensado. El logos, aporte de los griegos, la norma, aporte de los romanos, y la idea de dignidad humana, que es el gran aporte que hace el cristianismo a la cultura occidental. Estas tres ideas han hecho que la cultura occidental se convierta en un horizonte de sentido. Tomaré como referente de análisis estas tres ideas de la cultura occidental con el ánimo de ilustrar una idea de la política con un carácter mucho más cultural y sobre todo humano, que nos permita repensar el ejercicio de la política más allá de la mera lógica del poder. Los griegos consideraron que los seres humanos éramos diferentes en todo lo relativo a la condición material, pero encontraron una excepción a esa desigualdad. Esa excepción era la capacidad para utilizar la palabra o el discurso, a la que denominaron logos. El logos hace posible que todos los hombres seamos iguales por cuanto estamos en capacidad de elaborar nuestros argumentos y someterlos a la crítica de los demás. En este sentido, el logos hace posible la posibilidad de ser diferentes sin matarnos, sin excluirnos, sin eliminarnos mutuamente. Por ello, la política era la actividad específica utilizada por los ciudadanos que sometían sus criterios a la discusión de la comunidad. Se trataba, en esencia, de argumentar a fin de convencerse entre sí con miras a determinar las políticas públicas de la ciudad. Este fue el inicio de lo que hoy conocemos como gobierno democrático. Gobierno basado en razones y no en la pura fuerza o en el poder despótico. De ahí nace la idea de democracia, de ahí nace la idea de un gobierno democrático. Son las ideas, es el debate público donde confluye el conjunto de la ciudadanía y donde se ponen de acuerdo alrededor de lo que la ciudad y el Estado necesita para avanzar y progresar. Si la política de los griegos estaba basada en el logos, en la razón, la de los romanos estuvo basada en el amor a la patria, en el compromiso cívico. Roma estableció el ejercicio del poder sobre una clara distinción que aún hoy juega un papel importante en nuestras sociedades. De un lado, la patentia, encarnada en el poder físico o la fuerza, y de otro lado, la potestas, el derecho y el poder inherente a un cargo público. De esa forma, o de esa manera, el derecho romano ha impregnado buena parte de la tradición occidental, en el sentido de que toda querella debía resolverse a través del debate nacido de los procedimientos constitucionales. En el marco de esa cultura del derecho como fundamento de lo social, se dio origen a la idea de república,
que confluyó en la prevalencia del bien público sobre las meras cuestiones privadas. Asimismo, el derecho deviene entonces como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detentan el poder pueden ejercer precisamente ese poder. Es decir, un poder ejercido en un marco regulativo, en un marco normativo, que impide precisamente el abuso y que impide precisamente la extralimitación del ejercicio del poder. La tercera gran idea que construye el modo de ser de la cultura occidental se relaciona con las propuestas revolucionarias ofrecidas por el cristianismo y que modificó la percepción del hombre sobre sí mismo y sus relaciones con los otros. Se encarna en el dictum según el cual todo hombre debe amar al prójimo como a sí mismo. De esta forma, el principio de universalidad y de dignidad de los seres humanos es innegable, un principio proveniente de las ideas del cristianismo. En este sentido, la política, tal como se ha desarrollado en nuestro contexto cultural e histórico, puede muy bien ser evaluada a partir de los tres grandes aportes de los pueblos de Occidente. El logos, que nos ha permitido crear valiosas e inteligentes teorías políticas, la ley, que nos impide caer en el caos y la disolución, y el cristianismo, que nos ofreció un principio revolucionario encarnado en el reconocimiento de la dignidad del otro. Ideas vigentes y obligatorias para repensar y ejercer la política y el poder político. Por eso consideré pertinente esta reflexión, sobre todo en el ejercicio de la política. Una política hoy marcada en términos utilitaristas, pragmáticos, más centradas en fines, y no siempre con medios éticos y adecuados. Volver a los orígenes, volver a una reflexión sobre la política que nos permita repensarnos en términos de organización social y en términos de cómo ejercemos el poder de la política, creo que es necesario en estos momentos actuales en Colombia y particularmente en un departamento como el nuestro. Volver a la idea del logo, volver a que sea el discurso y la palabra lo que determine realmente y defina los procesos de entendimiento y acuerdo. En una sociedad hoy marcada por la violencia, por las imposiciones, por los radicalismos, se requiere volver a que sea el lenguaje, que sea el poder de los argumentos quienes definan el cauce sobre el cual una sociedad debe entenderse. Volver a la idea de la norma, cómo fortalecer y robustecer el Estado de Derecho, hoy en entredicho, un Estado de Derecho que frente a los acontecimientos del día a día, frente a una violencia exacerbada que degrada, pareciera que el Estado de Derecho estuviera en jaque. Es necesario volver a pensar en la norma, no simplemente en su construcción o en términos de cómo se legisla alrededor de ella, sino una norma que se interiorice y que permita que los ciudadanos entiendan que de la interiorización de la norma y del respeto de la norma en gran medida depende la convivencia en sociedad. Eso es lo que nos permite ser, seres menos vulnerables socialmente hablando. Y por supuesto la idea de la dignidad, el gran aporte del cristianismo a la cultura occidental. Qué bueno volver a pensar en el reconocimiento del otro. El otro puedo ser yo, como diría Levinas. Entonces eso es importante. Estas tres ideas, el logos, la norma y el concepto de dignidad humana, es lo que nos permite repensar la forma como estamos organizando la sociedad, cómo la estamos construyendo y por supuesto cómo estamos ejerciendo el poder político. Espero que estas ideas y esta reflexión que hoy he compartido con ustedes y en el diario El Meridiano pues contribuya a lo que siempre he señalado en estos espacios de opinión, y es darles juicios y darles elementos teóricos y conceptuales a la ciudadanía para que se puedan formar un juicio crítico mucho más amplio, mucho más reflexivo, que les permita argumentar y deliberar en los escenarios privados y públicos. Así que en eso consiste esta columna que nuevamente comparto, y por supuesto agradecerle al diario Meridiano que nos permite como universidad y como rector pues tener este diálogo permanente y estos aportes permanentes a la ciudadanía del departamento y del país que tanto lo necesita. Necesitamos cada día aportar más ideas. Creo que esta es la forma como también construimos juicios críticos adecuados, juicios críticos con altura, para que seamos una ciudadanía cada vez más inteligente en el sentido de cómo, debatimos y enfrentamos nuestras propias realidades y nuestros propios problemas.